Hola, buenos días. Soy Antonio López Sánchez, alumno de cuarto semestre en la materia hidráulica. En este video voy a explicar con detalle 5 temas que vimos en clase: propiedades de los fluidos, presión del agua y fuerzas de presión, flujos en tuberías, sistemas de tuberías y flujo en canales abiertos. Para cada tema daré una explicación clara en mis propias palabras, ejemplificaré con una obra real y haré un análisis personal sobre por qué el principio hidráulico es importante y qué se podría haber evitado con un buen diseño. Empecemos con el primer tema. Las propiedades de los fluidos son las características que nos dicen cómo se comporta un líquido, en nuestro caso particularmente el agua, cuando lo movemos, lo almacenamos o lo presionamos. Las más importantes de estas fuerzas son densidad, que nos dice cuánto pesa un volumen dado; viscosidad, que indica la resistencia interna del fluido al moverse. Piénsenlo como la fricción interna. El peso específico, que es el peso por unidad de volumen; y temperatura, que afecta otras propiedades. Estas propiedades determinan cuánto esfuerzo necesita una bomba, cuánta carga ejerce el agua y sobre una estructura y cuánta energía se pierde por rozamiento. Ahora, las aplicaciones prácticas. En ingeniería civil usamos estas propiedades para seleccionar bombas, porque la viscosidad y densidad afectan la curva de la bomba; calcular fuerzas en tanques y presas, peso específico y densidad; y estimar pérdidas en conducciones. La viscosidad influye en la rugosidad efectiva y en el número de Reynolds. Ahora, para la obra real, tenemos como ejemplo la planta de bombeo, la Caldera en Iztapalapa. Su función es elevar agua y distribuirla. Si las propiedades del agua cambian por temperatura o por impurezas, la bomba puede cavitar o trabajar fuera de su punto óptimo. ¿Qué problemas hidráulicos se presentaron? Riesgo de cavitación y pérdidas de eficiencia. ¿Cómo se resolvió? Con la selección de bombas con margen de operación, instalación de tuberías de diámetro correcto y control de condiciones de entrada. Si hubiera ignorado la densidad o la viscosidad, habrían comprado bombas que se dañan pronto y elevan costos de operación. Además, una mala selección puede provocar interrupciones en el servicio. Ahora, la presión hidrostática es la fuerza que ejerce el agua sobre una superficie por unidad de área. Es importante recordar que la presión depende de la profundidad, no del volumen total. Esto significa que en un tanque la base soporta más presión que la superficie. En estructuras verticales, la presión produce un esfuerzo distribuido que debemos resistir con materiales y geometrías adecuadas. Se aplica en el diseño de presas, muros de contención, tanques, compuertas y en cualquier estructura en contacto con agua. También es esencial para estimar empujes y momentos en muros. Ahora, para el ejemplo de la obra real, tenemos la presa El Infiernillo en el río Balsas. Funciona para generación eléctrica y control de avenidas. Allí se diseñaron la cortina y las compuertas considerando presiones extremas durante avenidas. Problemas frecuentes fueron sobrepresiones y erosión de aguas abajo. La solución técnica incluyó disipadores de energía y una geometría curva que reduce concentraciones de tensión. La presión mal calculada lleva a fisuras, filtraciones y en casos extremos a la falla estructural. Por eso, dimensionar correctamente y dejar los factores de seguridad es crítico. Ahora, el flujo en tuberías estudia cómo se mueve el agua cuando está confinado, la velocidad, caudal y pérdidas por fricción. Estas pérdidas dependen del material, la rugosidad, el diámetro, la velocidad y la longitud. También hay fenómenos transitorios como el golpe de ariete, que ocurre cuando se cierran válvulas bruscamente y causa sobrepresiones. Esta es la base para diseñar acueductos, redes de distribución, sistemas contra incendios y conducción entre estaciones de bombeo. La obra real sería el sistema Cutzamala, que transporta grandes caudales de agua a presión hacia la Ciudad de México. Sus retos son pérdidas de carga, fugas y sobrepresiones. Algunas de las soluciones que encontraron son las estaciones de bombeo intermedias, válvulas de alivio y mantenimiento frecuente. Ahora, calcular mal las pérdidas puede significar que la bomba no alcance el punto requerido o que ocurran golpes de ariete que dañe la tubería. Por eso siempre se dimensiona con márgenes y dispositivos de protección.
Un sistema de tuberías es más que una tubería aislada, es una red que incluye ramales, válvulas, bombas, medidores y cámaras. Se analiza en conjunto para balancear presiones y caudales en distintas zonas. Sus aplicaciones son en redes urbanas, hospitales, plantas y sistemas industriales. La clave es lograr suministro estable y control de pérdidas. Como ejemplo, tenemos la sectorización de la red de Querétaro. Al dividir la red en sectores y controlar válvulas, se mejoró la presión y se redujeron fugas. Una buena planificación de la red evita zonas con baja presión y reduce robos y pérdidas. Algunas alternativas incluyen redes malladas o uso de presurizadores locales. El flujo en canales abiertos tiene una superficie libre. Aquí importan la pendiente, el tirante, que es la altura del agua, y la rugosidad del lecho. Frecuentemente usamos la fórmula de Manning para estimar caudales en estado uniforme. También hay fenómenos como resaltes hidráulicos y sedimentación. Su aplicación es en canales de riego, drenajes pluviales, encauzamientos urbanos y vertederos. Ahora, como ejemplo, tenemos el canal del distrito de riego 014 en Mexicali. Algunos de los problemas que presenta son la sedimentación y erosión por altas velocidades. Esto se resolvió con revestimiento de concreto y con puertas para controlar ese sedimento. En mi opinión, el diseño debe prever mantenimiento y control de sedimentos, si no, el canal pierde capacidad y puede llegar a causar desbordes. En conclusión, podemos dominar las propiedades de los fluidos, la presión, el comportamiento en tuberías y en canales abiertos, ya que esto es esencial para diseñar obras seguras y eficientes. Cada principio hidráulico que vimos tiene efectos prácticos, desde la selección de una bomba hasta la geometría de una presa. Un error en cálculos o suposiciones puede provocar fallas estructurales, interrupciones en el servicio y grandes costos económicos y sociales. Por eso es fundamental aplicar buenas prácticas de diseño, hacer revisiones y considerar alternativas de mitigación. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo.